Hola, en esta ocasión hablaremos de la historia del derecho de amparo. Mi nombre es Ana María Morán Zúñiga. Historia de amparo. Empezamos con Grecia. Garantía de legalidad, acuerdo con la costumbre jurídica. Seguimos con Roma. En Roma la ley es defensa de la libertad de los hombres libres en contra de particulares. La intercesión es un procedimiento protector de la persona. Sus elementos son objeto o materia de la queja, parte agraviada, autoridad responsable, términos de interposición del juicio, casos de improcedencia y anulación del acto reclamado. Asimismo, nos vamos a España. Durante la Edad Media, siglo XI y XIII, se encuentra en Aragón una institución encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes llamada Justicia Mayor de Aragón. La justicia aplicaba los llamados procesos furdos y juicios privilegiados. Estaban clasificados en 4 categorías: el proceso de firma, la aprehensión, el juicio de inventario y el proceso de manifestación. En el proceso de firma, el orden de inhibición que se obtenía de la Corte de la Justicia otorgándose contra jueces. La aprehensión era un secuestro de bienes efectuado por el justicia hasta que se afirmara sobre quién era el verdadero poseedor. El juicio de inventario, igual que lo anterior, pero hasta 3 veces, la autoridad podría sacarlos secuestrados y darlos en fianza. El proceso de manifestación, potestad del juicio de emitir una orden o mandato dirigido a cualquier juez. Asimismo, nos vamos a Nueva España. Ahí existían recurso de fuerza, el recurso obedézcase pero no se cumpla y el recurso de nulidad por injusticia notaria. Hablemos del recurso de fuerza. En 1559 se impuso una ley que regulaba era imponer el uso de fuerza. El recurso obedézcase pero no se cumpla. Los jueces primero aplicaban los principios del derecho natural, después la aplicación de costumbres razonables y por último debía aplicarse el derecho positivo. En el recurso de nulidad por injusticia, cuando se violaban las formas sustanciales del juicio o bien cuando la sentencia resultaba contra la ley expresa. Asimismo, nos vamos al amparo colonial. Amo y señor natural que debía impedir los abusos de cualquier persona frente a otra y cuidar de no cometerlos él. En la Gran Bretaña, la Carta Magna del Rey Juan, ley de modificación de habeas corpus. Nos vamos a Estados Unidos de América. Ahí la Constitución de Federación y Constitución Federal, Ignacio L. Vallarta, era el procedimiento que se utilizaba para la defensa de la Constitución. Las primeras constituciones de México, no solo la federal, siguen el modelo estadounidense. Es solo una estructura del Estado y del gobierno. Por primera vez se constituyó en la Constitución en el estado de Yucatán por el jurista Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, promulgada el 31 de marzo de 1841, basándose en los artículos 8, 9 y 62. Ahora nos vamos con el amparo por violación de garantías individuales por autoridad no judicial. El amparo por violación de garantías individuales por juez de primera instancia. Y luego el amparo contra actos institucionales del legislativo.
En 1849, por primera vez la sentencia se promulgó el 13 de agosto de 1849 por el juez del distrito Pedro Sámano. En 1857 se promulgó en la Constitución Política del 5 de febrero por primera vez el juicio de amparo. Dos personajes a los cuales se les atribuye la paternidad de la cuestión del amparo en México, Manuel Crescencio Rejón y a Mariano Otero, uno jalisciense y otro yucateco, uno como diputado centralista, otro como diputado y jurista al Congreso de Yucatán. Ellos son los codificadores del principio y son quienes trazan los elementos que dan prácticamente los antecedentes de lo que vino a constituir el artículo 103 de la Constitución de 1857, que a su vez es el antecedente de nuestra Constitución de 1917. Con eso tenemos todas las legislaciones constitucionales que han existido en la historia de nuestro país. Ahora, ¿qué contenían las primeras leyes de amparo? La primera ley de amparo, ley orgánica reglamentaria en los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1861. La segunda ley de amparo, ley orgánica de los artículos 101, 102 de la Constitución, en 1869. La tercera ley de amparo está formada por 100 capítulos y 83 artículos en el texto de la Constitución de 1857. Fue en donde se dio el reconocimiento constitucional al juicio de amparo. En el año 2013, la ley de amparo entra en vigor el 13 de abril del 2013, que reglamentaba los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora nos vamos a ver lo de las diferencias y semejanzas del amparo en otras materias respecto en materia fiscal y administrativa con el derecho constitucional. En el amparo en derecho fiscal encontramos una amplia relación entre la materia fiscal con la constitucional, pues al ser nuestra Carta Magna la máxima norma en nuestro ordenamiento jurídico y al encontrarse con esta los derechos humanos en materia fiscal y los principios de nuestras contribuciones referentes a la proporcionalidad y equidad, así como la legalidad y generalidad de lo referente al gasto público y la relación que tienen las entidades del gobierno con los gobernados para imponer, recaudar y administrar todas aquellas contribuciones que se encuentran debidamente establecidas. Ahora la otra semejanza es con el derecho administrativo. Aquí regula las instituciones, figuras y principios jurídicos las cuales se relacionan en materia tributaria al ser las estructuras con las que el Estado, mediante sus servicios por los servidores públicos facultados, explica y vigila todas aquellas disposiciones fiscales. Ahora, con el derecho social, hacer el análisis de algunas cuestiones reconocidas con la exigibilidad de los derechos sociales y a través del juicio de amparo, principalmente mediante el examen de las varias decisiones de la SCJN. Otra semejanza con el derecho económico. La Corte Suprema modifica su criterio considerando que la aludida acción comprende también la protección del primer inciso, que reconoce a todos
a todas y a todas las personas el derecho de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Otra semejanza con el derecho informático. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni controlar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Nos vamos con las autoridades administrativas y su fundamento legal. En el artículo 103, párrafo primero de la Constitución Federal dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados del delito, son las autoridades que tramitan y resuelven los juicios de amparo. Sin embargo, en casos excepcionales pueden conocer de ellos los órganos jurisdiccionales locales a través de la jurisprudencia concurrente o auxiliar.